Hola, hola, hola. Continuamos con el tema de RMN y vamos con el sexto vídeo, con el punto 8.6, donde estudiaremos la anisotropía magnética. La anisotropía magnética es un fenómeno que nos va a permitir explicar por qué algunos hidrógenos presentan un desplazamiento químico muy elevado, a pesar de no tener cercanos átomos electronegativos. Es el caso de los hidrógenos olefínicos, del hidrógeno del grupo carbonilo, los hidrógenos del benceno y en el caso de los alquinos el efecto es el contrario. Los hidrógenos de los alquinos, en lugar de tener un desplazamiento muy alto, lo tienen bastante bajo. Entonces vamos a tratar de explicar por qué ocurren esos desplazamientos anormales. Lo vamos a ver primero con los alquenos. Vamos a fijarnos en este hidrógeno. Este hidrógeno que subrayo aquí es un hidrógeno olefínico unido directamente al carbono sp2 de un alqueno. Y el alqueno, el doble enlace, debido a la nube pi, sabemos que está formado por un enlace sigma, solapamiento frontal de orbitales sp2 de ambos carbonos, y después lleva un enlace pi que se forma por solapamiento lateral, ¿no?, de orbitales p que no han hibridado. Bueno, pues ese enlace pi, los electrones que lo componen están girando según estas flechas gruesas que he pintado tanto en la parte de arriba del plano del alqueno como en la parte de abajo. Y esos electrones que giran inducen un campo magnético. Toda partícula cargada en movimiento produce un campo magnético. Las líneas de fuerza de ese campo magnético inducido las he pintado aquí con líneas discontinuas. Son perpendiculares esas líneas de fuerza a la circulación electrónica. Y si nos fijamos en las proximidades del hidrógeno que subrayé, la línea de fuerza tiene la dirección y sentido del campo B0 aplicado, por tanto se suma a él. Eso hace que el campo que está actuando sobre el núcleo de hidrógeno es un campo muy elevado y por tanto necesitamos una frecuencia muy elevada para que entre en resonancia. En definitiva, este hidrógeno, debido a este campo magnético inducido por la circulación electrónica de los electrones pi, está fuertemente desapantallado y por eso el desplazamiento químico puede estar tranquilamente en 5 partes por millón, 5 ppm o 6, a pesar de no tener ningún grupo electronegativo cercano, solamente el doble enlace. Lo mismo nos ocurre aquí con estos hidrógenos. Si nos fijamos en este o en este, pues de nuevo el campo magnético inducido por los electrones pi del doble enlace llevan la misma dirección y sentido que el campo aplicado, sumándose al campo aplicado y actuando sobre el núcleo de hidrógeno un campo magnético muy intenso que implica una radiofrecuencia alta, elevada, y por tanto nos va a salir la señal a un desplazamiento químico muy alto. Lo mismo nos pasa con el carbonilo. La circulación de los electrones de la nube pi del doble enlace carbono-oxígeno induce un campo magnético cuyas líneas de fuerza he dibujado aquí, y si nos fijamos en el hidrógeno del grupo carbonilo, pues de nuevo ocurre lo mismo. El campo aplicado por el electroimán lleva esta dirección y sentido que he pintado aquí, este B0, pero en las proximidades al hidrógeno, como vemos, el campo magnético inducido por la circulación electrónica también se suma al aplicado. Y eso hace que este hidrógeno tenga un desplazamiento muy alto, en este caso entre 9,5 y 10 ppm. Vamos a ver una situación contraria, inversa, para entenderlo un poco mejor. Es el caso de los alquinos. El alquino también tiene una nube pi formada por dos enlaces pi, cuya circulación es perpendicular al triple enlace. E induce, como siempre, un campo magnético cuyas líneas de fuerza, cuya circulación es según está indicada por las flechas, y como podemos ver, si nos fijamos aquí en el hidrógeno, en este caso ese campo inducido, como podemos ver, va opuesto al B0, al aplicado. El B0 va hacia arriba, mientras que el inducido va hacia abajo en la zona del hidrógeno. Es importante fijarse en las proximidades al hidrógeno que estamos considerando. Por tanto, estos campos inducidos se restan del aplicado, y eso hace que sobre el núcleo de hidrógeno actúe un campo pequeño,
porque actúa la diferencia entre los dos campos, B0 menos el inducido. Y también habría que añadir el local, que también va opuesto al aplicado. El local es debido a los electrones que rodean el hidrógeno, pero bueno, no quiero entrar en tanto rollo. El caso es que este hidrógeno tiene un desplazamiento químico relativamente pequeño, 2,5 a 3, no llega a 6 o 9. Y el benceno tiene la situación contraria al alquino. De nuevo, la nube pi del anillo aromático son 6 electrones que están rotando en este plano, tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo, tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo del plano del anillo aromático hay una circulación electrónica que induce un campo magnético cuyas líneas de fuerza tenemos ahí dibujadas, y si nos fijamos en este hidrógeno del benceno, pues observamos cómo la dirección y el sentido del campo magnético inducido por la circulación electrónica de la nube pi coincide, se suma al aplicado, y por tanto es un hidrógeno fuertemente desapantallado que sale a 7,27. Y aquí también nos ocurre lo mismo. También vemos ahí cómo el campo magnético se va a sumar al aplicado, al B0, también de este lado, y ocurre en todos los hidrógenos del benceno, y por eso tiene ese valor de 7,2, 7,3. Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, para terminar con esto, tenemos dos ejemplos de espectros de un alquino en el que el hidrógeno terminal pues sale a 2,52. Aquí lo tenemos, a 2,52. No sale muy desapantallado como puede ser el caso del benceno, de los alquenos, por lo que acabamos de comentar. Después aquí están estos dos hidrógenos de la posición vecina, ya no están sobre el triple enlace, sobre los carbonos sp, sino es el carbono vecino que se llama propargílico. Y bueno, debido a la presencia del cloro y a que este carbono actúa de forma similar a un alílico, tiende a dar entre 2 y 2,5 el desplazamiento de los hidrógenos, y además el cloro pues es un grupo electronegativo que en conjunto ambas cosas hace que salga la señal sobre 4,12, que va a ser esta que tenemos aquí. Y en el benceno, todos los hidrógenos del benceno son todos equivalentes, dan todos la misma señal, dan una señal sobre 7,2, 7,3. Bueno, pues ya tenemos una idea de qué es la anisotropía magnética y de por qué ciertos hidrógenos tienen un desplazamiento químico anormal. Bueno, en realidad ahora ya no es anormal, pues, tiene una explicación, una razón de ser, pero no es una cuestión de grupos electronegativos que roban carga de esos hidrógenos. Es debido a la presencia de enlaces múltiples, anillos aromáticos, que producen un movimiento circular de los electrones, y eso induce un campo magnético que se suma, en unos casos, en las proximidades del hidrógeno se suma al aplicado, y en otros casos, como el alquino, se resta del aplicado. Bien, y ahora vamos a continuar con otro vídeo más en el que vamos a hablar un poco de los hidrógenos ácidos, que tienen desplazamientos variables. Vamos a ver en qué rango salen hidrógenos, por ejemplo, como los de alcoholes, aminas, amidas, ácidos carboxílicos. Es interesante porque a veces permite identificar la presencia de esos grupos, nada más ver la forma de la señal o más o menos donde aparece. Entonces vamos a hablar un poco de los hidrógenos ácidos, para después ya enseguida pasar al acoplamiento spin-spin, a explicar por qué en los espectros las señales no son un pico, sino que a veces la señal está formada por varios picos, por 2 picos, 3 picos, 2 picos a los lados más bajos, uno en el medio más alto. ¿Por qué esa forma de las señales y por qué aparecen esos desdoblamientos en las señales, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo ya en los siguientes vídeos.